A ver, en el México de hoy, la política tiene dos nombres clave. Por un lado, un presidente que se va, pero con una popularidad por las nubes. Y por otro, la sucesora que él mismo impulsó. Esta dinámica es el eje de todo lo que viene para el país, así que vamos a meternos de lleno a entenderla. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas? Bueno, primero está Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el creador de este movimiento llamado la Cuarta Transformación, un proyecto con la promesa de cambiar México de raíz. Y luego, claro, está Claudia Sheinbaum. Ella no solo es la primera presidenta del país, sino también su protegida, la persona encargada de, como ella misma lo ha dicho, construir el segundo piso de ese proyecto. Es la clásica historia del mentor y la sucesora, pero a una escala que podría definir el futuro de toda una nación. Y aquí es donde surge la pregunta del millón, la que está en la mente de todos. Con un líder tan, pero tan influyente, supuestamente retirándose, ¿quién tiene de verdad el timón? ¿Quién manda? Claro, y como era de esperarse, aquí es donde la cosa se pone complicada. Porque desde el día 1, los críticos han puesto sobre la mesa una duda muy grande. ¿Qué tan independiente es realmente la nueva presidenta? Y no se andan con rodeos, ¿eh? La acusación es, digamos, directa y bastante fuerte. Se ha vuelto casi un lema para la oposición. La idea es simple, que Claudia Sheinbaum es, en realidad, un títere. Un instrumento para que López Obrador siga moviendo los hilos, pero ahora desde atrás del telón. Ok, pero decir algo así es muy serio. ¿De dónde sale esta idea? Bueno, los que la sostienen señalan momentos muy específicos. Por ejemplo, la famosa presión por el Plan C, un paquete de reformas súper ambicioso que incluye una al Poder Judicial que puso a temblar a los mercados financieros. Otro momento clave fue la crisis de la línea 12 del metro en la Ciudad de México. La percepción fue que AMLO tomó las riendas de la comunicación, dejando a Sheinbaum en segundo plano. Para los críticos, esto dibuja un patrón muy claro. Ella funciona como una especie de escudo, recibiendo los golpes para que la imagen de su mentor quede intacta. ¿Y qué dice la presidenta Sheinbaum de todo esto? Pues su respuesta ha sido siempre la misma y muy contundente. Ella lo dice claro, no nos vamos a dividir. Sostiene que la oposición sueña con una pelea entre ellos, una ruptura que simplemente no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque, insiste, ambos son parte del mismo movimiento, del mismo proyecto. Ahora bien, para entender por qué esta palabra títere tiene tanto peso en México, hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Porque no es un simple insulto político del momento, no, toca una fibra muy sensible, un fantasma, por así decirlo, de la historia mexicana. Y ese fantasma tiene nombre y apellido, el Maximato. Pensemos en esto. Fue una época, allá entre 1928 y 1934, en la que un expresidente, un hombre llamado Plutarco Elías Calles, a quien apodaban el Jefe Máximo, en teoría ya no gobernaba, pero en la práctica era el poder real detrás del poder, controlando a los presidentes que venían después de él. Fue una cosa increíble. Pasaron 3 presidentes por el cargo en 6 años. 3. Pero todos sabían que las decisiones de verdad importantes las seguía tomando Calles. ¿Y cómo terminó todo? Pues llegó un presidente nuevo, Lázaro Cárdenas, que en un momento dijo hasta aquí. Rompió con su mentor, lo mandó al exilio y finalmente estableció su propia autoridad. Y justo por eso, por esa historia, el fantasma del Maximato sigue tan vivo hoy. Demostró que en México hay un patrón, un precedente de presidentes que para poder gobernar de verdad tuvieron que rebelarse contra quienes los pusieron ahí. Y claro, la pregunta que todos se hacen ahora es, ¿estaremos a punto de ver algo parecido otra vez? Bueno, suficiente historia por ahora. Volvamos al presente. Más allá de las especulaciones y los fantasmas del pasado, ¿qué nos dicen los hechos? ¿Qué dicen los datos de estos primeros meses? Vamos a analizar la evidencia para ver si apunta a una simple continuidad o a algo distinto. Empecemos por lo más obvio. La campaña de Sheinbaum se centró en una idea, la continuidad. Su lema de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación era un mensaje clarísimo. No vengo a destruir nada, vengo a construir sobre lo que ya hizo AMLO. Pero, si uno rasca un poquito la superficie, empiezan a salir diferencias interesantes. Este análisis de los temas en sus conferencias mañaneras es muy revelador. Con AMLO, los temas estrella eran casi siempre seguridad y salud. Con Sheinbaum, el foco ha girado. Ahora los temas dominantes son la reforma judicial y la soberanía. Puede parecer un cambio pequeño, pero en términos de prioridades públicas es bastante significativo. Y ojo, incluso en los temas que comparten, como la seguridad que es crucial para ambos, la forma de abordarlo parece distinta.
El estilo de Sheinbaum se inclina más, según los análisis, hacia el uso de inteligencia y la prevención. Esto marca una diferencia, un matiz, con la estrategia de su antecesor, que estaba mucho más centrada en el despliegue militar. Y luego están los números, los datos duros que no mienten. Si ponemos en una balanza los primeros 10 meses de ambos gobiernos, el arranque de Sheinbaum parece ser más fuerte en varios frentes. Hablamos de crecimiento económico, de inversión extranjera e incluso en los niveles de aprobación popular, que superan el inicio que tuvo AMLO. Pero la lista de diferencias sigue. Se nota, por ejemplo, una postura más abierta hacia la inversión en energías renovables. También hay un énfasis mucho más visible en las políticas de género. Y quizá lo más profundo sea el estilo. Muchos describen su forma de gobernar como más técnica, más tecnocrática, muy influenciada por su perfil de científica. Si sumamos todo esto, empieza a dibujarse un liderazgo con una firma muy personal. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué podemos esperar para México? Pues estamos justo en medio de un escenario fascinante. Por un lado, la lealtad a un proyecto y a un líder. Por otro, la inevitable necesidad de cualquier presidente de construir su propio legado. Y así volvemos a la gran pregunta. ¿Estamos viendo un maximato moderno, una versión 2.0 de aquella historia? ¿O será que estamos en el umbral de una era política totalmente nueva, con un estilo y una agenda propios? En el fondo, la situación se puede leer de dos maneras. O bien es una historia de lealtad, una sucesión ordenada para consolidar un proyecto a largo plazo, o es la historia de un poder tan grande que se resiste a irse y que busca seguir influyendo desde las sombras. Al final del día, cómo una nación gestiona la sombra de un líder tan poderoso dice mucho de su madurez política. Esto va más allá de dos personas, se trata del rumbo que elegirá todo un país. Y esa es una pregunta cuya respuesta, apenas se está empezando a escribir.